cada lunes, a partir de este lunes, lo vamos a hacer más temprano, también 8:30, solo que hoy el alcalde pues traía temas también muy interesantes. Se destapó el alcalde Antonio Cesarán, va por la reelección de Hermosillo, lo dijo, lo confirmó aquí en Proyecto Puente y Bien Producciones. Están por acá, cada lunes vamos a tener a los dirigentes de partidos debatiendo, o representantes, sobre el proceso electoral que inicia. Y es un gusto tener por acá en el estudio a Gildardo Real, el presidente del PAN en Sonora. Gildardo, bienvenido. Muchas gracias y un saludo a todos que nos están viendo en este momento y escuchando, y a los participantes también. Gracias a Gildardo Real, el presidente del PAN Sonora, el vocero del Movimiento Ciudadano, ahora en su faceta de vocero, Manuel Lira. Manuel, qué gusto tenerte por acá. Gracias, pues como ciudadano, Luis Alberto, y antes que nada felicitarte por esta nueva etapa, a ti y por supuesto a la sociedad Convión, ¿no? Mucho éxito. Gracias. Bueno, vienes como vocero, no como ciudadano. Digo, te mandaron como vocero. No, sí, disculpe. De Movimiento no. Ciudadano. Así es. Si no, pues que manden al dirigente. Con todo respeto te lo digo. De mi cariño, Ciudadano. pero de Movimiento Ciudadano. Sí, es que igual ahorita Alejandro Cepeda viene también como representante de Morena. La siguiente va a estar el dirigente también de Morena. Alejandro, bienvenido. Muchas gracias, Luis Alberto, un gusto estar por acá. Gracias. Bueno, los tres representantes de partidos, ¿cómo ven lo que estamos viendo, el proceso electoral, el nacional y el local? Gildardo. Bueno, pues es un proceso bastante importante, toral, la madre de todas las batallas. Lo que se está viendo, lo que se va a decidir el día 2 de junio, es una elección importantísima por lo que va a suceder el resto de la historia, que va a repercutir en la vida de nuestros hijos, de nuestras familias. Son dos caminos los que se están viendo, son dos sopas las que nos están sirviendo. Una, la que tiene que ver con el continuismo de lo que está sucediendo, y si la gente permea que sí está bien lo que está sucediendo, pues debe de votar por eso. Es decir, el tema de la violencia, el tema de la inseguridad, el tema del desabasto a los medicamentos, el tema de falta de apoyo a la economía, el tema de la división de los ciudadanos, el tema de ataque a las clases medias, el tema de utilizar a los más pobres como cotos de poder, la falta de abastecimiento de los medicamentos. Eso representa Morena, los 800,000 muertos en la pandemia, los 180,000 muertos de manera violenta en este país. Eso significa Claudia Sheinbaum. ¿Qué significa Xóchitl Gálvez? El cambio. Un México sin miedo. La gente tiene miedo a andar en la calle, a andar en las carreteras por no encontrarse con un retén falso, o que tus niños en muchos municipios salgan a los parques para que no se encuentren con una bala. La gente tiene miedo a enfermarse porque le va a costar. Le tiene miedo a enfermarse porque no va a haber medicamentos. La gente vive con miedo en México. ¿Qué significa Xóchitl Gálvez? Un México sin miedo, donde todos podamos transitar en las carreteras libremente, donde todo mundo puede abrir un negocio sin ser extorsionado y ser apoyado sin que te ataque el presidente por ser de la clase media. Eso significa Xóchitl Gálvez, y ahorita lo voy a ir desglosando. Alejandro, ¿cómo ves? No, es muy curioso que se hable sobre ese tema de la inseguridad. Cuando del 2006 al 2012 hubo un aumento del 160% en los homicidios, que era cuando gobernaba el PAN. Y el 2013 al 2018, cuando gobernó PRI, pues hubo un aumento del 50%, ¿no? Mientras que del 2019 al 2022 hubo una reducción del 16%. Entonces, cuando tienen esta narrativa, digamos, sobre que hay un tema de inseguridad, que definitivamente sí lo hay, digamos, ese porcentaje de 210% que el PRI y el PAN aumentaron, ¿dónde quedó? ¿No? Movimiento Ciudadano, ¿cómo ves? Mira, yo veo en la parte nacional a un presidente que miente todos los días, que nos dice que estamos bien en materia de seguridad, que ya tenemos hoy en marzo un sistema de salud como el de Dinamarca, y que está jugando con la esperanza de la gente, que está comprometiendo el futuro del país, los recursos del país. En este año se endeudó con 2,000 billones de pesos, es un 2 y 12 ceros. No hay dinero que alcance la realidad para poder transitar hacia una economía que permita el desarrollo de este país. Se está yendo el dinero a un hoyo en los proyectos faraónicos que no tienen pies ni cabeza, en una destilería que no destila, en un Tren Maya que no es negocio. Se están metiendo en la aviación. La militarización del país está desbordada. La tenemos en
en puertos, en carreteras. Ahora se van a meter a dar mantenimiento a las carreteras, los tenemos en fronteras. La promesa de campaña de esta administración fue que iban a sacar a los soldados de las calles, cosa que no ha sido así. Y por el contrario, vemos una violencia desbordada, cómo se ha venido descomponiendo el tejido social en buena parte del país. Y creo yo que como mexicanos no podemos nosotros aspirar yo creo que la garantía de un gobierno tiene que ser la justicia y tiene que ser la seguridad de los ciudadanos. No vamos por buen camino en ese sentido. Alejandro. No, en lo personal, con el tema de la militarización, tenemos militarizados desde el 2006. Felipe Calderón fue el que precisamente sacó a los militares a las calles. El acercamiento que se ha dado desde el 2006 hasta hoy es muy distinto. En el 2006 estábamos en guerra, actualmente no lo estamos. Tanto que, lo sigo mencionando, hubo un 16% de reducción en la tasa de homicidios, que eso no se veía desde el 2005. ¿Cómo ves con la reducción que hablan y que empieza desde el PAN? Gildardo. Los números no se reflejan en la realidad ni en el sentir de los mexicanos. A mí no me preguntes de números, pregúntale al ciudadano que vive en Tubutama, en Pitiquito, en Guaymas, en Ciudad Obregón, cómo se siente, si se siente seguro o no. Es más, la gente vive violencia todos los días y extorsiones. Tan soberbio es Morena, que nos receta una persona que no hace buen trabajo en materia de seguridad y que tiene violento Sonora, que es Dolores del Río, y nos lo receta para la alcaldía de Hermosillo. Hay que preguntarle a los hermosillenses si quieres que nos volvamos como Ciudad Obregón, donde hay más asesinatos en Ciudad Obregón que en la Franja de Gaza, o que quiere que nos volvamos como la zona del Río Altar. Si quieren que eso suceda, pues votemos por Morena. Si queremos que cambien las cosas, tenemos que tomar rumbos distintos. Sí tenemos que sacar a los militares, sobre todo del patrullaje. Obviamente hay que ir a tomar el control de los territorios donde están apoderados, que debe ser una tercera parte de la población en este país, y eso es bastante triste. Tenemos que subir de 150,000 a 450,000 policías en la Guardia Nacional, definitivamente, pero con un mando civil. La única diferencia, lo que comenta aquí el compañero, sí había intervención de los militares en temas bastante graves, en temas territoriales, pero no con mandos militares en el tema de la seguridad pública, que tiene que ser prácticamente civil. Déjame darte un par de datos. El primero de ellos, que son bastante tristes, ¿sabes cuál es la principal causa de muerte de los jóvenes en nuestro país? La violencia. Eso no puede seguir pasando. Es el país más peligroso para ejercer tu profesión, para ser mujer. Aquí para emprender un negocio, porque puede ser extorsionado por la mafia o la maña o como le quieran decir. Y esa política de abrazos y no balazos es ridícula hasta para los policías que nos lo dicen en las carreteras cuando nos los encontramos. No me dan permiso de salir a la acción. Hay gente muy buena como policía municipal, estatal y federal, pero no les dan permiso por el tipo de componendas, que no lo digo yo, lo dice los medios internacionales. Es un narcopresidente. Hay varios grupos ya que dijeron de violencia, de narcotráfico, que dijimos, yo le di dinero al hermano o al representante de Andrés Manuel López Obrador, y eso es bastante grave. Así, un narcopresidente, Alejandro. No, para responder a Gildardo, el INEGI pregunta cada 3 meses cómo se sienten en cuestión de inseguridad en la encuesta nacional de seguridad urbana. Y esto ha sido positivo. La percepción de inseguridad se ha reducido y lo podemos ver en esas preguntas que se llevan a cabo cada 3 meses. Entonces, el tema de Caborca, el 2020 hubo 127 homicidios dolosos, en el 2023 hubo 33 homicidios dolosos. Entonces, hablan de Caborca, pero este 75% de reducción que hubo desde el 2020 cuando gobernaba el PRI, ahora en el 2023, entonces, eso es lo que me pregunto, ¿no? Hablan de datos, pero ni siquiera se dignan a checar en dónde vienen los datos. Una pregunta, sí. ¿Y los retenes falsos también los tienes en estadística? No. Porque yo tengo muchos amigos que se han encontrado en retenes falsos, con armas largas, con sus hijos enfrente, en esas carreteras, y dices tú en tus números y el presidente que no pasa nada en este país. La realidad es que la seguridad está mejorando. La realidad es esa, no los números. La gente está preocupada, la gente está asustada, la gente tiene miedo. En México tiene miedo. Nosotros vamos por un México sin miedo. La realidad es que del 2018 al 2021 hubo un aumento de 100% en el comportamiento delictivo general en Sonora. Actualmente hay una reducción,
Y eso es inevitable. Nos quedamos en multiplataforma, en internet, despedimos a las radios y a Megacable, nos quedamos en todo el sistema de multiplataforma en el canal de YouTube, en TuneIn, proyectopuente.com.mx, los canales de Facebook de Proyecto Puente. Seguimos en Proyecto Puente desde Bion Producciones. A Movimiento Ciudadano, ¿qué opinas? Sí, mira, yo ahí sí coincido con Gildardo, ¿no? La realidad del país nos ha rebasado en el tema de la violencia. De manera desafortunada vemos cómo esto ha venido creciendo en algunos municipios aquí en el estado. Lo vemos en el sur, lo vemos en Cajeme, lo vemos en Caborca, en Pitiquito, los hechos últimos que sucedieron en el Sázabe. Creo yo que esa parte tendrá que reforzarse, ¿no? Pero también coincido, ¿no? La realidad es que el ejército está muy limitado, no le permiten actuar, digamos, de manera contundente. Ellos son quienes tienen la inteligencia, los elementos para poder contrarrestar este tipo de hechos delictivos que se están dando, ¿no? Por supuesto, en gran parte del país, pero también en Sonora. Y creo yo que de la política de abrazos y no balazos, en realidad es una realidad que no está funcionando. Creo yo que necesitamos hacer un cambio, que sea un parteaguas en este caso. Tenemos ya 180.554 homicidios dolosos en este país. Ha rebasado por mucho lo de sexenios anteriores, que pues estuvieron, no digo que estén bien, pero es latente que ha venido creciendo la violencia en el país. Como el crimen organizado cada vez se ha compenetrado en otras actividades que no necesariamente tienen que ser actividades ilícitas. Lo vemos nosotros en Guerrero, lo vemos en Michoacán, cómo se han metido en el campo, cómo tienen que darle un valor agregado a los productores de limón, de aguacate, de pollo en Guerrero. Y yo creo que no podemos permitirnos eso. Se han metido en actividades en la pesca, en el transporte, y creo yo que esa parte, en definitiva, tiene que dar un giro 180 grados quien llegue al gobierno en este caso, ¿no? ¿Se puede dar un giro? Yo digo que sí se puede, obviamente empoderando a las policías estatales y municipales, tecnificando el tema de las policías estatales, regresando los apoyos que se le quitaron a las policías municipales, que eran importantísimas, como el Subsemun, el Sedemun. A nuestros policías lo que tenemos que hacer es, todos los policías deben estar en la clase media. Becas, ayudas para vivienda, el tema de educación para ellos y para sus hijos, capacitación, entrenamiento y muchos temas que vienen desarrollados en la propuesta de Xóchitl. Aumentar el número de policías de 150,000, la Guardia Nacional, a 450,000, pero con un mando civil. Y obviamente el tema militar, para enfocarnos en temas de recuperación de territorio donde no se puede entrar. Hay una tercera parte de este país donde nosotros no podemos hacer campaña o tenemos que tocar puertas nosotros y pedir permiso a los narcotraficantes para que le den permiso de ir a tocar las puertas y convencer al electorado. Eso es bastante triste. Ve lo que está pasando en la cárcel aquí, que no pueden decir, porque no nomás es la violencia de los narcotraficantes. Ahorita estaba hablando de datos aquí el compañero. En acoso sexual subimos a 409%, extorsión subimos 53%. ¿A nivel nacional? A nivel nacional. Yo estoy diciendo puros datos a nivel nacional, que estamos hablando de la Presidencia de la República. De 6,000 en extorsión subió a 10,000, 53% con AMLO. Ha subido lesiones, extorsión, el tema de el maltrato a la mujer, violencia intrafamiliar, robo, narcomenudeo, todos estos temas subieron, no solamente asesinatos, porque este es el país, este es el presidente con más asesinatos de la historia. Es el campeón de los asesinatos en esta historia. Son 180,000. Cuando se acabe el sexenio van a ser 200,000 muertos. Si le sumas a los 800,000 muertos de la pandemia, que este es el peor país en gestión de la pandemia por la Organización Mundial de la Salud, tenemos 1,000,000 de muertos con Andrés Manuel López Obrador y la 4T. Muchas gracias. Ya otra vez como la Revolución Mexicana. Así es la segunda Revolución Mexicana que hemos tenido. ¿Cómo ves con estos datos, Alejandro? No, Gildardo habla sobre temas de dignificación policial cuando en 12 años nunca ni siquiera subió la cantidad de policías estatales en el estado, ¿no? Siendo que 12 años fueron alrededor de 900 policías estatales y solamente en 3 años ya tenemos a 1,500 policías estatales. Está hablando de Sonora, pero habla de los números nacionales, ¿no? Hasta el 1,000,000 de muertos que dice. Hay hasta 1,000,000 de muertos que va a dejar. Eso, no, y ese, qué bueno que lo tocas, es digamos como no es manipulación de datos, pero claro, es una interpretación sobre los datos que tiene razón en el sentido de que vamos a terminar con el mayor número de muertes, no por sexenio. Eso es un dato que
que sí es cierto. ¿Abrazos y no balazos? No, hubo un 16% de reducción en la tasa de homicidios y, por ejemplo, tú que eres empresario, ¿no? Llega un presidente y tiene un Producto Interno Bruto de 1.2 billones de dólares, pone tú. Si no hay aumento en la tasa de porcentaje la tasa de crecimiento de ese PIB, ¿hubo resultados o no? Mira, depende cómo lo veas. Yo te voy a decir una cosa, mira. No, definitivamente no hay resultados cuando se habla de un porcentaje cero, ¿no? En este caso hubo un 17% de reducción. Yo te voy a hablar de las actividades productivas en México, ¿no? En esta administración se acabó con las políticas públicas al campo, ¿no? Se acabó con las políticas públicas hacia la investigación. En la peor pandemia que tuvimos en los últimos 100 años, fue de los pocos países en el mundo que no tuvieron ningún apoyo para las MIPYMES. Cerraron miles de empresas debido a la pandemia. Millones de gente se quedaron sin empleo. Ahorita lo comentábamos tras bambalinas, ¿no? En el tema restaurantero, grabaron la única ventana que teníamos nosotros de venta, que eran las aplicaciones móviles de reparto, las grabaron con IVA e ISR. Es una completa insensibilidad hacia las actividades productivas en el país, ¿no? La realidad es que lo que tú comentas, Alejandro, el Producto Interno Bruto, es por otros factores. Yo no puedo entender y concebir cómo de alguna manera están reconociendo que hemos roto récord en lo que nos mandan nuestros paisanos de remesas, cuando es gente que va a trabajar a partirse el lomo porque no encontraron oportunidades en su país. Hemos roto todos los récords de migración en esta administración, gente que migra de sus pueblos, que deja a sus familias principalmente por el tema de violencia y por la falta de oportunidades en buena parte del territorio de México. Tenemos la tasa de desempleo más baja de toda la OCDE, así que hablar sobre desempleo, México no es un buen indicador de desempleo, como les digo, es la tasa más baja de la OCDE. El tema es, no solamente es hablar de tasas, lo que le tenemos que decir a la ciudadanía es, en lugar de darle este tipo de números, es ver cómo le vas a solucionar a aquellas personas que son agricultores o ganaderos que le invadieron su rancho, los narcotraficantes sin permiso alguno, y van y lo sacan a ellos y ya no pueden entrar a su propiedad. Eso es lo más importante. ¿Por qué cuando van a emprender algún negocio pequeño, casi siempre son los más fregados, los más amolados económicamente, los negocios pequeños, que van y le piden la cuota, que sí está sucediendo desgraciadamente en Sonora y en muchas partes del país? Hay 20,000 asesinatos a mujeres por el hecho de ser mujer, Hay 560 periodistas por el hecho de ser periodistas. Eso ningún número lo puede atacar. Que yo como padre de familia, cuando mi hijo sale a una quinceañera el viernes o el sábado y no poder dormir a gusto, eso no lo puedes defender con ningún número. O que el niño que le pegaron un balazo en Vicam por allá, una bala perdida y falleció el niño. Las madres buscadoras. Es una cifra de casi 100,000 personas desaparecidas en este país. Eso no tiene nombre, no se puede defender con datos. Tenemos que ir en la búsqueda de cambiar de modelo, del que abracemos, pero no a los delincuentes como lo hace AMLO, que abracemos a las víctimas, pero ataquemos con toda la fuerza de la ley. Aquí sí, la ley es la ley, contra todo el que le genere violencia al buen ciudadano. Hay que ir por un México de cambio y de paz. Conclusión, ¿cómo cerramos? Gildardo es un político muy habilidoso, es muy bueno para llevar temas de lo particular a lo general. ¿Por qué? Porque en lo general no tienen ni un tipo de, de calidad moral. En lo general les fue horrible en los sexenios del PAN y del PRI. Hubo aumentos de 160%, como le digo, en la tasa de homicidios. En el caso del PAN, 50% en el caso del PRI. Entonces nunca van a hablar de lo general, nunca van a hablar de los datos porque son horribles los datos de ellos. Esas historias eran por 10 en el sexenio de ellos. Sí, lo que hace Morena es nomás echar culpas para atrás. No hemos recibido ninguna propuesta de tu parte, ni lo van a hacer en toda la campaña. Nomás van a decir dos cosas. Una, que la elección ya está ganada, que no hay nada que hacer, que la gente no vaya a votar y nos van a recetar unas encuestas ahí falsas y pagadas. Y la segunda, echar culpas al pasado. De eso se trata Morena. Sí, coincido. Mira, en la parte de desarrollo económico, ¿no? Cambiar un poco de tema y para despedirnos, ¿no? Es exacerbado el endeudamiento que estamos viendo, ¿no? La realidad es que quien tome las riendas de la administración en el próximo sexenio va a encontrar un país quebrado, un dinero que no hay,
cómo el endeudamiento en esta administración se ha exacerbado, insisto, y pues bueno, si a eso le metemos el tema de la polarización, que para eso sí ha servido este presidente, creo yo que necesitamos nosotros trabajar en la unión de los mexicanos, en propuestas que sean verdaderamente aterrizables. Han dicho que van a bajar ahora la candidata al gobierno del Distrito Federal o de la Ciudad de México, dijo que iba a reducir los años de las pensiones. Es muy fácil hacer propuestas, pero cuando no hay un respaldo atrás que de alguna manera garantice que eso se pueda dar, es meramente populismo, ¿no? Nos vemos la próxima semana por acá. Muchas gracias. Gracias. Este es el primer encuentro que vamos a estar aquí cada semana haciendo estos debates necesarios. Gracias, Manuel Lira, vocero del Movimiento Ciudadano. Gracias, Alejandro Cepeda, vocero representante de Morena. Y gracias, Gildardo Real, presidente del PAN en Sonora.